Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Las audiencias en el Decreto 806 de 2020, que hace parte del sexto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El decreto 806 de 2020 adopta medidas para el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales para agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generado por la pandemia que provocó el COVID-19. Dentro de las motivaciones que sustentan el referido decreto, se identifican medidas que fueron adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como privilegiar el trabajo de los servidores judiciales desde sus casas, lo que llamamos el trabajo remoto, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como adelantar la recepción, gestión, trámite y decisión de actuaciones judiciales y administrativas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, usando los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias propias de los despachos judiciales. Por la importancia que reviste el mencionado decreto, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, acogió la solicitud del Consejo de Estado de realizar un ciclo de capacitación dedicado a los contenidos del decreto, razón por la cual tiene desarrollo el sexto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones, denominado Decreto 806 de 2020. La conferencia de hoy tiene como propósito comprender los alcances del artículo séptimo del Decreto 806 de 2020 referido a las audiencias. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el doctor Nathan Nisimblad Murillo, abogado, doctorando en Administración, Hacienda y Estado Social de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Probatorio y en Derecho Procesal, miembro fundador del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ex juez de la República, ex procurador judicial 2 para asuntos civiles en la Procuraduría General de la Nación. Actualmente, el doctor Nathan se desempeña como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras, además de ser un asiduo formador de nuestra Escuela de Formación Judicial. Doctor Nisimblad Murillo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero darles un saludo especial desde la ciudad de Medellín, donde se encuentra la sede de nuestro tribunal, y por supuesto extender el agradecimiento a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, también por supuesto a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta de nuestro Consejo Superior de la Judicatura, por supuesto también a todos los servidores, compañeros de la rama judicial que me están acompañando y escuchando en este momento, agradeciendo esta honorífica invitación a participar del ciclo de conferencias sobre el decreto 806. A mí me corresponde desarrollar un tema importante, relevante para la gestión judicial, como es la práctica de las audiencias y las diligencias en el decreto. Ustedes ya habrán escuchado algunas o varias de las conferencias en las que se ha hecho referencia a los deberes, las obligaciones que tenemos los jueces, los magistrados, las partes, los abogados y en general los sujetos procesales para usar las tecnologías de la información y la comunicación. Me voy a dedicar a tocar algunos aspectos relevantes con fundamento en el artículo séptimo del decreto 806, que regula la práctica, la realización de las audiencias y las diligencias, y luego, al amparo de jurisprudencia de tutela, porque en casación todavía no tenemos mucho, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, voy a hacer referencia a algunos medios de prueba como la inspección judicial, el asunto del manejo de los expedientes, el derecho en general de audiencias, el derecho a la publicidad, el derecho a la contradicción, la participación dentro de las audiencias,
En el momento específicamente hablaré sobre las pruebas testimoniales, la práctica de las pruebas periciales y los problemas que tenemos en este momento para enfrentar la situación de pandemia a que estamos abocados desde el mes de marzo del año 2020. Bueno, en primer lugar, el decreto 806, sabemos todos que está en este momento rigiendo hasta el próximo año, hasta el mes de junio del año 2022. Fue un decreto que se expidió al amparo de facultades extraordinarias del presidente en virtud de la declaratoria de emergencia social económica. Por lo tanto, es un decreto con fuerza de ley, es un decreto legislativo. Por lo tanto, sobresede cualquier norma que permita o inste u ordene las actuaciones presenciales. Entonces vamos con ese primer punto. Las audiencias, como dice todo el decreto 806 en el artículo primero, segundo, tercero, ya es dirigido a las partes, cuarto para expedientes, sexto para la demanda, séptimo para las audiencias, y así las audiencias deben realizarse de manera virtual por el sistema de telecomunicaciones que nos proporcione la rama judicial, que es la encargada de dotar a los juzgados, a los tribunales y a las cortes de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, de los aplicativos tecnológicos. Para esto debemos recordar en primer lugar lo siguiente. El Consejo Superior de la Judicatura, de manera muy ágil, el año pasado, en el mes de marzo, expidió la circular 11, la circular PCSJC 11 de 2020, en la cual se nos instruyó a jueces y magistrados para que utilizáramos las herramientas colaborativas que estaban incluidas en el paquete o la suite Office 365. Se le había adquirido a la empresa Microsoft una robusta licencia para poder utilizar herramientas de esa estirpe, de ese tipo que llamamos colaborativas, que es una herramienta colaborativa, como el nombre lo indica, aquella que nos sirve a nosotros para colaboración en equipos de trabajo pero internos. Microsoft no creó una herramienta para el trabajo externo, para colaboración entre los usuarios, es decir, para comunicación efectiva entre usuarios y juzgados, usuarios y secretarios. No obstante, era la forma más efectiva, según se dio cuenta en los equipos de sistemas, en las capacitaciones que se nos dieron el año pasado, nos dimos cuenta que era la forma más rápida, más célere de salir de la situación de inactividad que traía la rama judicial. Entonces, la rama judicial nos dijo a nosotros en esta circular que debíamos en primer lugar utilizar el correo electrónico institucional, debíamos utilizar una herramienta como LifeSite, que es la que nos presta soporte a nosotros, soporte documental, soporte técnico a nivel central, ahorita el soporte ya es a nivel local, y que excepcionalmente utilizáramos la herramienta Teams. Teams es por la cual nos estamos comunicando en este momento. Teams tiene una gran ventaja y es que es una gran herramienta colaborativa que permite compartir archivos, crear equipos de trabajo, crear flujos de trabajo e integrarlo con otras herramientas del sistema Microsoft. No obstante, Teams no fue creada para ser un sistema de audiencia robusto, lo fue más que todo LifeSite y Polycom. Al punto tal de que, digamos, como punto central de esta primera explicación tecnológica, la rama haya preferido instarnos a nosotros, no obligarnos, pero sí instarnos a nosotros a que utilicemos aquella, es decir, LifeSite, y que no utilicemos Teams, porque Teams es una herramienta, insisto, que sirve más para equipos pequeños de trabajo o inclusive grandes equipos, pero equipos empresariales, para comunicarnos, por ejemplo, los jueces con nuestros colaboradores, los magistrados con otros magistrados y las salas, inclusive para hacer reuniones con efectos no procesales o sin efectos procesales. Se dijo que excepcionalmente se podía usar Teams, pero no lo recomienda la rama judicial, no lo recomiendan los equipos técnicos, porque Teams no tiene soporte. Y esto es un mensaje importante para todos los colegas. Si bien Teams es fácil de usar porque a él entramos con nuestra propia clave, la misma que nos asignan para el correo electrónico y para otras herramientas colaborativas como Forms y otras que podemos utilizar en nuestro diario trasegar como jueces y magistrados, pues la verdad es que es una herramienta que nos tocaría operarla por nosotros mismos. No es que LifeSite no, tiene unas claves que nos permiten a nosotros crear la audiencia, crear la fecha, controlar, grabar, etcétera, pero LifeSite tiene soporte a nivel nacional. Teams no. Entonces, no se recomienda el uso de esa herramienta porque puede suceder que, por ejemplo, el juez no esté grabando o sus colaboradores no estén pendientes de lo que pasa en la audiencia. Adicionalmente, el repositorio puede que no lo entienda todo el mundo. Cuando hablo del repositorio, y voy a hablar muy fuerte de esto, se refiere al expediente temporal que se forma durante cualquier audiencia. Paréntesis, cuando estamos en una audiencia presencial, nosotros creamos un pequeño expediente temporal que es
digamos aquel que reposa en nuestros escritorios, el estrado judicial, cuando por ejemplo el testigo hace entrega de alguna cosa o documento, queda a disposición de las partes sin que haya sido todavía integrado, lo que decimos legajado o foliado al expediente principal. Entonces se nos forma un archivo temporal durante la audiencia. Pues estos archivos es bueno tenerlos también en los repositorios virtuales temporales, y LifeSense es una herramienta que nos permite a nosotros recuperar si algo se ha perdido. No es que Teams no lo permita, porque Teams, insisto, es una gran herramienta que permite, por ejemplo, a través del chat, a través de la misma pantalla, el sistema de compartir, mostrar lo que uno necesita. Pero entonces me voy a devolver a la parte tecnológica y a la parte legal obligatoria. Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas, repito. No es facultativo en este momento para los jueces y para los magistrados realizar audiencias presenciales, porque todavía tenemos vigente la norma, es decir, sin perjuicio de que, por ejemplo, un colega, un juez, un magistrado o toda una sala desee asistir física y personalmente a la sede, es decir, hacer una audiencia semipresencial, ello no va a permitir del todo obligar a las partes a asistir a las salas de audiencias. Entonces serán audiencias mixtas o audiencias híbridas, porque el decreto 806 nos impone a nosotros que no importa el lugar donde nos encontremos, tenemos que transmitir completamente la audiencia. Eso lo dice expresamente el artículo 7 y lo dice expresamente el artículo 2 del decreto. Las audiencias deberán garantizar la publicidad, y para ello no podemos obligar a las partes a estar en un mismo recinto, más cuando las medidas de bioseguridad no se han levantado ni por el Consejo Superior de la Judicatura ni por el Ministerio de la Protección Social. Entonces, punto central, hay que obedecer el decreto. Nosotros tenemos el deber legal, y en este momento ya con rango constitucional, de publicitar nuestras audiencias, es decir, de realizarlas a través de medios tecnológicos 100%, sin perjuicio de que, por ejemplo, alguno de los sujetos procesales no tenga el acceso a las tecnologías, o alguno de los abogados, caso en el cual nosotros tenemos la autorización para auscultarlo. Por ejemplo, hay una norma que está en el parágrafo del artículo 2 del decreto 806, que impone a cualquier autoridad de la República de Colombia el deber de colaboración para cuando un sujeto procesal manifieste que no tiene acceso a las tecnologías. Y estamos hablando de alcaldías, estamos hablando de personería, procuraduría, gobernaciones y cualquier en general entidad del Estado, que no podría pretextar que los equipos son de uso privativo cuando una persona le manifieste, y por supuesto se lo demuestra, por ejemplo, a través de una certificación secretarial o la copia de un auto por el cual se le cita audiencia, que debe comparecer por medios virtuales a una audiencia y que por supuesto le queda más fácil que trasladarse a la sede de un juzgado. Caso en el cual nosotros hemos preferido la metodología remota, y en lugar de obligar a las personas a ir hasta las sedes, hacer la engorrosa cola, subir pisos, llegar a edificios, buscar las salas de audiencia, mejor preferimos permitirle a los usuarios que se acerquen a cualquier entidad o que utilicen cualquier equipo o terminal de comunicación, porque en general no hay una restricción de los usuarios hacia adentro, cosa distinta de adentro hacia afuera. Tenemos que utilizar tecnologías autorizadas, pero ellos pueden utilizar cualquiera. Por ejemplo, esta transmisión se puede ver a través de una página de internet sin tener que instalar el software especializado Teams. Lo mismo va a pasar con las páginas de LifeSense, que se transmiten a través de la página de la rama judicial e incluso en canales de redes sociales de empresas en Estados Unidos como Google, Facebook, a través, por ejemplo, de YouTube. Pero nosotros debemos permitir que los usuarios se conecten. Entonces, es el punto de la obligatoriedad. Y eso nos lleva a decir lo siguiente. Puede que un usuario nos manifieste que no tiene uso de tecnologías, que no tiene acceso a las tecnologías, caso en el cual tenemos que buscar una solución. Por ejemplo, permitirle acceder a la sede directamente y allí conectarlo a computador, porque igual la audiencia va a tener que ser virtual, porque es una exigencia del decreto 806. No importa inclusive que todos conviniésemos en asistir personalmente, es decir, presencialmente a realizar la audiencia, igual tendríamos que transmitirla por medios virtuales, porque de esa forma se garantiza la publicidad. La publicidad es un elemento que está contenido en el artículo 29 de la Constitución Política y en el 3º del Código General del Proceso. Es decir, los únicos interesados en una audiencia no son las partes y el Ministerio Público. Interesado puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque las audiencias gozan de publicidad a menos que toque reservarla. Eso es un punto inicial. Punto número 2. La práctica de pruebas dentro de las audiencias. Algunas pruebas se van a poder practicar fácilmente a través de medios electrónicos, como por ejemplo, recibir testimonios, tomar declaraciones de testigos, hacer interrogatorios a las partes y en general cualquier actividad de las consagradas en los artículos 372, 373 del Código General del Proceso.
¿Por qué? Porque los medios tecnológicos nos permiten a nosotros comunicarnos con las partes, bien sea por videoconferencia o inclusive por teleconferencia u otros sistemas que nos permitan comunicación, en algunos casos sucesiva y en otros simultánea. Vamos a dar esta diferencia. En el Código de Procedimiento Penal, que no es materia de esta conferencia, se dice claramente que cuando haya que hacer una audiencia por medios tecnológicos tiene que tener audio y video y que además tiene que ser simultánea, y creo que tiene toda la razón. Porque en otros sistemas procesales, como el establecido, por ejemplo, genéricamente para todos los procesos en el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no se habla de videoconferencia ni tampoco se habla de comunicación simultánea. Tampoco lo dice el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, que nos dice a nosotros qué significa mensaje de datos. Mensaje de datos es cualquier información transmitida a través de Internet, no se refiere a una videoconferencia específicamente. Pero lo que nos importa es si es simultánea o es sucesiva para esta explicación. Entonces, en primer lugar, hay que buscar normas que nos saquen a nosotros, digamos, de esa duda procesal sobre si la comunicación debe ser fluida de forma tal que todos podamos hablar de una manera sincrónica o podría ser una comunicación asincrónica. Algunos ejemplos. La norma sobre inmediación en el Código General del Proceso, que está consagrada en los artículos 6, 37, 171, dice claramente que el juez deberá presidir las audiencias y que en determinado caso el juez podrá desprenderse del control de la actuación y pedirle, solicitarle vía comisión, a eso se refiere el artículo 37, para que sea otro juez el que le auxilie con la práctica de la prueba. Y el mismo artículo 37, que habla sobre la comisión, ya establece la posibilidad de prestarles un auxilio tecnológico para que el juez comitente no se desprenda y se garantice la inmediación, es decir, que el juez controle la prueba. Ya voy a dar una explicación de qué es la inmediación porque ha habido mucha duda sobre esto. Entonces, para el artículo 37, es indispensable, o mejor, para el legislador en el artículo 37 va a ser indispensable que la comunicación para efectos de una comisión sea simultánea, comunicación simultánea. Pero esa exigencia ustedes no la van a encontrar, por ejemplo, en los artículos 103, que habla del Plan de Justicia Digital, 107, que habla de la posibilidad de hacer audiencias por medios tecnológicos, dentro de los cuales podría estar la videoconferencia o la teleconferencia o cualquier otro sistema, y tampoco está en el 171. En aquellos artículos de atrás para adelante, 171, 107, 103, no se menciona específicamente la simultaneidad en las comunicaciones, y eso facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Porque podríamos utilizar eventualmente mecanismos asincrónicos. Me devuelvo un momentico a la circular 11. En la circular 11 se dice que cuando no podamos utilizar LiveSize o Polycom y tampoco podamos utilizar Teams, se puede utilizar cualquier otro medio de comunicación. Eso sí, teniendo en cuenta que no cuentan con soporte y en algunos casos pueden no contar con licencia. Afortunadamente, la mayoría de los medios de comunicación hoy en día en el mundo se pueden utilizar con licencias de uso gratuito, es decir, licencias abiertas. No hay que adquirir ningún contrato especial o pagar ningún servicio especial o suscripción, y eso facilita mucho las cosas para cuando alguien, por ejemplo, le provee al juez de la herramienta, tal vez de las más utilizadas en este momento en pandemia, como el Zoom. El Zoom ha permitido que los usuarios se suscriban, o el Google Meet, se suscriban gratuitamente y en algún momento dado le podrían al juez facilitar, e inclusive con una suscripción que permite mucho más datos, más interacción, más posibilidades, le permita, utilizando la licencia, transmitir la audiencia. Ahora, si nosotros decimos que podría ser no simultánea o sucesiva, entonces esto nos abre un gran espectro. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos de los usuarios puede que no se logren conectar al sistema LiveSize porque, por ejemplo, tienen su celular tiene problemas de conectividad, pero sí podrían utilizar otra herramienta, inclusive el WhatsApp. Se ha hablado mucho del WhatsApp, pero eso no es materia de esta conferencia. El WhatsApp tiene muchísimas limitaciones, como por ejemplo para la presentación de memoriales, para la interacción con el secretario de juzgado, pero cuando estamos hablando de las audiencias, la misma circular 11 nos lo permite. Obviamente no es el óptimo, preferimos concentrar en una sola aplicación toda la actuación de forma tal que allí recibiéramos comentarios, escritos, documentos, exhibiciones. Pero hay libertad, y no es libertad total, sino una libertad controlada y restringida. Ahora, hablemos de las pruebas en particular. Hablemos, por ejemplo, de las declaraciones de las partes. Las partes pueden perfectamente declarar en las audiencias utilizando, como dice la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como dice la Ley 527, como dice el artículo 103 del Código General del Proceso, y como dice el decreto 806 por cualquier medio tecnológico. Lo que significa que no hay que utilizar un solo modelo
de tecnología, un solo aplicativo, si la persona se puede conectar, como por ejemplo por teléfono, porque lo que nos importa para las audiencias es el contenido del artículo 3º del Código General que nos habla de la oralidad. La oralidad no es como tal un principio, se podría identificar en algún punto del derecho procesal general como un principio, pero aquí nuestro código lo maneja como una regla. Pero esa regla es importante, es decir, para la oralidad nosotros necesitamos hablar y escuchar. No son audiencias sensoriales. Ahorita voy a explicar un poquitico más lo que significa la regla de la inmediación y no la imposibilidad de confundirla, por ejemplo, con el sistema de valoración probatoria que se ha confundido mucho en las audiencias. El uno ocurre durante la práctica de la prueba y el otro, que es la valoración después de que están practicadas las pruebas para hacerlo en conjunto. Pero entonces las partes pueden participar en cualquier momento y el juez puede interrogarlas bajo juramento sin que haya ningún impedimento por la tecnología. Es decir, no es imperativo el uso de cámaras. El uso de cámaras es bueno porque nos reconocemos, nos permite a nosotros hacer presentaciones un poquito más visuales o sensoriales, pero que a la larga a los jueces no nos permite determinar si una persona miente o no, si nos dice la verdad o no. ¿Por qué? Porque la verdad no existe una sola metodología, digamos, científica o método reconocido por alguna asociación o universidad o gremio de médicos o personas estudiosas o psicólogos o psiquiatras que nos hayan permitido a nosotros evaluar con base en las expresiones de una persona si nos está diciendo la verdad o no. Luego, a fin de cuentas, lo que nos interesa es escuchar la declaración, a menos que en algún punto la audiencia se nos convierta en una actuación sensorial, como podría ser una inspección judicial. Ahorita me voy a referir a ella, porque la inspección judicial sí requiere la activación probablemente de otros sentidos que no utiliza el juez, por ejemplo, aquellos distintos del oído o de la vista, por ejemplo, el gusto, por ejemplo, el tacto. Pero para ello el juez también tiene que auscultarse de profesionales que le ayuden a interpretar lo que está sintiendo. Recordemos que sensación y percepción no son lo mismo. Nosotros podemos sentir algo a través de alguno de nuestros sentidos, los más reconocidos, vista, gusto, olfato, tacto, oído, pero podemos no entender, no podemos procesar lo que estamos sintiendo. Luego necesitamos al perito para que nos lo explique. En algunas audiencias se va a dificultar la gestión, por ejemplo, en las inspecciones judiciales. En las inspecciones judiciales se va a tener que garantizar el ejercicio de los derechos plenos de contradicción, defensa, publicidad de las partes. Y empecemos por la publicidad en primer lugar. La publicidad va a ser importante, ya lo dije. Los sistemas de comunicación que tenemos en este momento en la rama judicial permiten la transmisión en vivo de las audiencias, salvo en aquellos casos en que por razón constitucional o legal deba decretarse la reserva durante la audiencia. Paréntesis de una vez para explicar eso porque no hay mucho tiempo. ¿Cuándo debemos decretar la reserva en una audiencia? Pues, por ejemplo, cuando vamos a hacer una exhibición de documentos, exhibición de libros de comercio, exhibición de una historia clínica, cuando vamos a preguntar a una persona algo que es de su fuero interno, de su intimidad. Recordemos que la intimidad está garantizada constitucionalmente y los jueces tenemos el deber de guardar esos secretos y, por supuesto, de hacerlos conservar. Luego, en cualquier momento podríamos desalojar una sala. Por supuesto, durante una conciliación, porque por alguna ley de la República, que es la ley 23 del 91, la conciliación tiene el carácter de confidencial. Luego, en ese momento, lo que hacemos es desalojar la sala. Pero lo importante, y hablando de la publicidad, es que cuando vayamos a hacer una audiencia, ella se transmita. Entonces, hablemos de, por ejemplo, la inspección judicial. Durante las inspecciones judiciales, los jueces deben salir, en este caso de sus casas, antes diríamos de los despachos, para visitar, por ejemplo, predios, lugares, personas, cosas, para enterarse por sí mismos y a través de otros sentidos distintos del oído, porque el oído no sirve para las audiencias, para escuchar lo que nos están diciendo porque es oral, no es sensorial, pero en una inspección sí. ¿Qué hay que garantizar en inspecciones judiciales? Eso es un dato sensible, un dato importante. Hay que garantizar que cualquiera pueda participar por medios tecnológicos. Dicho de otra manera, el juez deberá precaver que nunca se interrumpa la transmisión global y universal de público acceso y de permanente acceso y control e interacción por todos los sujetos procesales y en general de cualquier interesado en asistir a la audiencia, no interesado en el pleito, sino simplemente en asistir a la audiencia. Luego todo se debe transmitir. En algunas audiencias, o mejor, inspecciones judiciales, se utilizan drones. Sabemos que los drones están regulados en Colombia. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ha expedido reglamentación que data desde el año 2018 para el uso de estas aeronaves no tripuladas y hay unos permisos especiales. Sabemos que, por ejemplo, por efecto de la pandemia se prohibió a nivel general el uso de drones. La Aerocivil ha ido levantando más o menos esas restricciones para ciertas actividades, pero siempre controlado. Luego hay que preocuparse
sobre todo a nosotros los jueces, por verificar si una persona nos está ofreciendo el dron, si tiene licencia para utilizar el dron, si tiene registrado el dron y si vamos a estar en una zona donde se pueda utilizar el dron libremente. Ejemplo, en las ciudades no podemos utilizar drones. ¿Por qué? Porque la ley civil tiene controlado el espacio aéreo colombiano y nos ha permitido excepcionalmente drones de uso recreacional, lo que llamamos los drones de juguete, los pequeñitos para los niños, nos lo ha permitido en zonas no urbanas, es decir, en zonas rurales, porque eso tiene implicaciones serias para el espacio aéreo, además de la intimidad natural que hay en las ciudades, se violaría ese derecho. Luego está absolutamente controlado. Podemos utilizar robots también, por supuesto, hay robots de tierra, cada día son más asequibles, uno puede entrar a páginas de internet donde los venden, y ni que hablar de los celulares, los jueces pueden pedir que las partes les faciliten cámaras que están en sus celulares sin perjuicio de que el juez utilice la suya para hacer una inspección judicial. Pero todo esto debe propender por estar integrado al sistema de comunicación general de la audiencia. Hagan de cuenta que yo en este momento saliera a mostrarles algo en la calle, tendría que irme con la misma cámara, con la misma transmisión, garantizando que todo lo que está haciendo cualquiera lo pueda controlar, porque es la única manera de garantizar derecho de contradicción y de defensa de las partes. Luego la publicidad va a ser muy importante para estas audiencias. Tema siguiente para las audiencias, la práctica de los testimonios. Los testimonios han dado mucho de qué hablar, entonces voy a separarlo como en dos partes importantes. La primera, ¿qué hacemos para determinar si un testigo está siendo guiado por un sujeto procesal, por el abogado, por la parte o está siguiendo un libreto? La verdad es que no tenemos en este momento un software para controlarlo, no tenemos un aplicativo ni desarrollado por la rama judicial ni por ninguna empresa a nivel mundial. Y créanme que hemos estado haciendo los estudios y hemos estado haciendo los seguimientos y todas las empresas grandes están tratando de crear aplicativos que se puedan instalar en los computadores de los hogares que le permitan a los jueces saber lo que está pasando, digamos, con dobles cámaras. Ejemplo, hay aplicativos que ya permiten iniciar la transmisión con las dos cámaras de un celular, es decir, la de adelante y la de atrás, permanentemente. Eso no es imposible, ya están los aplicativos y el juez le podría pedir esto a la persona. Lo que pasa es que estamos esperando que se integre a los sistemas de la rama judicial. Mientras tanto, nos toca confiar en la buena fe, es decir, nos toca acudir a ese principio que nos dice, pues nadie está obrando en perjuicio de los intereses del proceso y con actos de deslealtad. Luego aquí tenemos que tener mucho cuidado y voy a ser muy específico en este punto. Nosotros los jueces no tenemos autorización de obrar presumiendo la mala fe de quienes asisten a una audiencia. Eso va a suceder lo mismo con sus identificaciones, sus autenticaciones, sus cédulas. Y si no podemos presumir la mala fe, tampoco podemos pensar, sin tener un solo indicio, que al testigo lo están guiando, lo están conduciendo, le están dando un libreto, o que hay varias personas al lado de él o de ella, predeterminándolo en su declaración. No lo podemos presumir. Tampoco podemos inmiscuirnos ni adentrarnos ni hacer la inspección judicial a las residencias, a los domicilios de las personas, porque hay un problema constitucional. Luego aquí viene la recomendación. Si el juez tiene un indicio de que el testigo está siendo guiado, de que está siguiendo un libreto, es decir, de que está cometiendo fraude y que al mismo tiempo, digamos en un concurso, por utilizar palabras un poco técnicas, está el abogado, está la parte, lo están guiando, están todos en un mismo recinto, el juez podría decretar una actuación incidental regulada en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia por remisión directa del artículo 44 del Código General del Proceso para imponer las sanciones a que haya lugar y, por supuesto, mediante el uso de sus potestades oficiosas, probatorias, podría realizar una inspección al lugar donde se encuentran testigos, partes, peritos y abogados. Podría, pero eso requiere un decreto y una justificación. Es decir, los jueces no debemos motu propio al inicio de las audiencias realizar inspecciones judiciales de los hogares de las personas porque hay una norma constitucional que habla y protege el domicilio, que habla de la inviolabilidad del domicilio. Y todos sabemos que en derecho probatorio precisamente la inspección judicial es una herramienta que sirve para levantar esa reserva, esa protección, ese fuero que tienen todos los particulares y en general todos los habitantes del territorio colombiano sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre los domicilios, sabiendo sobre todo que la mayoría de las personas está asistiendo a las audiencias por vía remota, la mayoría están en sus casas o en sus oficinas y excepcionalmente alguna persona estará por fuera. Lo normal es que estén dentro de sus residencias y para eso hay que conservar el fuero. Luego los jueces, para poderlo levantar, deberíamos iniciar el trámite incidental del artículo 59 de la Ley Estatutaria y el 44 del Código General del Proceso. Y ahí sí estaríamos autorizados para practicar una inspección judicial si es el caso virtual.
Otra forma podría ser perfectamente auscultarnos de la fuerza pública. Eso no tiene nada de malo. Así como lo hacemos en nuestras salas de audiencias, nosotros podremos remitir, obviamente tomando todas las precauciones necesarias, garantías de defensa, contradicción, publicidad, etcétera. Podríamos nosotros utilizar el recurso de la fuerza pública para que visite el hogar de una persona, el domicilio, el recinto desde el cual se están conectando para la audiencia, y pedir la colaboración, por ejemplo, para que no haya ninguna tentativa de fraude, porque nosotros debemos prevenir las tentativas de fraude. Pero cuando las prevenimos, cuando tenemos indicios de que están ocurriendo o de que van a ocurrir, no antes. Es decir, no debemos obrar por corazonadas. Ahora, punto importante también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los jueces definitivamente no puedan utilizar un sistema de comunicación efectivo? Es decir, cuando el juez no tenga en su casa cómo conectarse o, por ejemplo, cómo prender una cámara, que eso nos ha sucedido por problemas de internet o problemas de obsolescencia de los computadores, o ambas, porque el juez no ha comprado una buena cámara, porque la rama judicial no le ha provisto del equipo, etc. Uno, el juez podría desplazarse a la sede judicial, las partes también, pero de otra manera, si es imposible que alguna de las partes definitivamente transmita, entonces la norma dice, artículo primero, parágrafo del decreto 806, deberemos realizar una audiencia 100% presencial, caso en el cual deberemos citarnos a la sede judicial o a donde disponga el Consejo Superior de la Judicatura, desde donde se debería iniciar y garantizar, en todo caso, para el que no pueda, una transmisión, porque el artículo 1 del decreto 806 específicamente lo dice. Muy bien. Aspecto siguiente, ya desde el punto de vista procesal y del expediente, realización de la audiencia. Esto, a mi juicio, ha generado todo tipo de inconvenientes desde que empezó la pandemia, porque no todos tenemos actualizados los repositorios virtuales, por ejemplo, en OneDrive, para en mi caso especial, el portal especializado que nos da la rama judicial para el manejo de expedientes, para el Consejo de Estado SAMAI. Y aquí viene la discusión. ¿Qué ocurre si para el día de la audiencia las partes no han podido acceder al expediente? Entonces aquí quiero remitirme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay más de 3 sentencias ya proferidas por la Sala de Casación Civil en sede de tutela. Para los que estén interesados, pues ya saben cómo conseguirme a través de los sistemas institucionales. Yo con mucho gusto les la remito. Pero básicamente la previsión es la siguiente. Desde que inició la pandemia, el Consejo Superior de la Judicatura nos instruyó a todos los jueces y magistrados para digitalizar nuestros expedientes y ubicarlos en un repositorio virtual que se llama OneDrive, carpeta de OneDrive. Y nos instruyó para que compartiéramos a través de una herramienta que se llama SharePoint. A partir del mes de julio del año 2020, que es cuando se expidió la circular 27, se nos dio ya un protocolo de digitalización de expedientes, protocolo que debimos acatar. Luego ya teníamos que escanear los expedientes y tenerlos a disposición de las partes. Luego esa circular fue actualizada con la circular 6 de enero de este año, de enero de 2021, en la cual, pues, como acabo de decir, se actualizaron los protocolos de escaneo para poder determinar cómo íbamos a formar el expediente electrónico, por ejemplo, con el archivo, con el índice electrónico y demás. Por supuesto, eso introdujo a veces mucho trabajo en los despachos judiciales con la creación de estos índices electrónicos. Pero lo que nos importa para esta conferencia, que es régimen de audiencias, es que eso tiene que estar listo para el día en que se reanuda el proceso. Porque los procesos se suspendieron, porque hubo suspensión de términos en marzo del año 2020 y se habilitaron íntegramente en el mes de julio de 2020, a condición, de acuerdo con las previsiones del Consejo Superior de la Judicatura, de que el expediente ya estuviera a disposición de las partes. Es decir, era y sigue siendo importante que si el juez va a reanudar el proceso, es porque ya el expediente está completamente escaneado y a disposición de los sujetos procesales, bien sea a través del portal especializado, Consejo de Estado SAMAI, jueces de tierras, portal de tierras, y para los demás el sistema OneDrive. Si el expediente no está completamente digitalizado, pues lo lógico es que el proceso no pueda continuar. Se produce una interrupción ya de facto. Eso lo tuvo que decir la Corte Suprema Sala de Casación Civil. Es una causal de interrupción del proceso. Y adelantar el proceso, según el artículo 133, después de ocurrida una causal de interrupción, es también causal de nulidad. Luego, recomendación para todos nuestros colegas. Antes de ustedes adelantar la primera actuación, lo que va a llevar, por supuesto, la audiencia, porque ese es el punto central, preocúpense porque todo el expediente ya está a disposición de las partes. Habíamos tenido una discusión desde el año pasado acerca de si era necesario cobrar a los usuarios, es decir, el pago por la digitalización. Algunos decían que no, otros insistían, algunos decían que sí, otros insistíamos en que no.
¿Por qué? Porque ya está digitalizado y eso era a cargo de la rama judicial. Hoy, afortunadamente, quedó absolutamente claro con un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que actualizó los aranceles, mediante el cual se dijo que los expedientes se digitalizan con dinero del Estado. Luego no tenemos por qué cobrárselo al usuario. Pero eso sí, por favor, preocupémonos para que para el día de la audiencia el repositorio virtual esté completo. Es decir, que esté íntegramente a disposición de las partes y que no sean ellas las que tengan un día antes o dos que pedir la copia del expediente para que se lo escaneen solo para la audiencia. Ya tiene que estar todo el repositorio armado y listo. Una recomendación para la audiencia y el manejo del expediente. Durante la audiencia sabemos que se van a entregar documentos y se van a exhibir documentos. La exhibición es un tema bastante complejo, entonces aquí va. En primer lugar, el expediente ya está a disposición en el repositorio OneDrive compartido a través de la herramienta SharePoint, que ha presentado cientos de problemas por el uso, digamos, indiscriminado por un problema que generó Microsoft que se llama throttling, por el cual a veces no está disponible, pero eso no lo voy a explicar en este momento. Lo importante es que el OneDrive esté a disposición durante toda la audiencia. Dos, si se va a hacer una exhibición de cualquier documento durante la audiencia, lo más natural es que la exhibición se haga ofreciendo el documento para que ingrese al expediente, como lo establece el Código General del Proceso, artículos 285 y 286. Es decir, quien va a exhibir el documento de manera provocada o bien sea espontánea, el que lo saca y lo ofrece, tiene que ofrecer la copia para el proceso y el juez introducirlo al expediente. Luego no se vale, porque no tendría ningún efecto procesal para efectos de contradicción y defensa, que simplemente la persona, si tiene una cámara, lo muestre a la cámara. Sería, voy a hacer una expresión, sería tanto como hacer esto durante unos segundos. Fíjense que ni siquiera se ve porque yo tengo un fondo de pantalla, lo voy a poner frente de mi cara. Y esto es una libretica de apuntes. Supongan ustedes que esto es un documento, un contrato o una cédula de ciudadanía. Por eso se les recomienda a los abogados litigantes tener preparado todo lo que van a exhibir dentro de sus audiencias, dentro de lo cual está, por ejemplo, sus cédulas de ciudadanía, sus tarjetas profesionales. Escaneenlos, tómenles una foto y envíensela al juzgado antes de comenzar la audiencia para que el juzgado ya lo tenga. Porque de nada nos sirve una exhibición haciendo esto durante la audiencia, porque las cámaras no tienen suficiente resolución, el tiempo no será suficiente y cuando la persona deje de mostrar, pues habrá desaparecido la exhibición. Luego recomendamos a todos enérgicamente que cuando se vaya a hacer una exhibición de una cosa, de un documento, incluyendo tarjetas profesionales, cédulas y demás, el juez imponga a las partes el deber de remitirlo a través de los canales oficiales, bien sea el que provee, por ejemplo, LiveSite o Teams, o bien sea a través del correo electrónico del juzgado si la persona tiene acceso, por ejemplo, a una cámara fotográfica que le permita a la vez transmitir por un correo electrónico o un escáner. Eso es bueno hacerlo, porque mientras ello no haya sucedido, no empieza a correr el plazo que tienen las demás partes para redarguir los documentos, por ejemplo, de falsos o desconocerlos, que es el punto central para el cual se exhibe un documento dentro de la audiencia. Recordemos, cuando teníamos audiencias presenciales, lo que sucedía al momento de entregar un documento. Pues lo recibía, lo estudiaba, determinaba su admisibilidad, por ejemplo, su tempestividad o intempestividad. Y si decidía recibirlo, el juez lo ponía sobre su escritorio, todavía lo hacemos, y las demás partes tenían la oportunidad durante la audiencia de solicitarlo, examinarlo, los abogados ponérselo de presente a su cliente y preguntarle si era el autor de ese documento, si había participado en él o si esa era su firma, para, por ejemplo, formular una tacha de falsedad o un desconocimiento, que son las actitudes básicas frente a un documento o una cosa entregada en plena audiencia. Entonces es importante que hagamos la exhibición como lo ordenan los artículos respectivos 284, 85, 86 del Código General del Proceso. Luego las exhibiciones deben respetar publicidad, contradicción y defensa. Voy a cerrar, ya me quedan unos minutos y voy a hablar de lo que es la inmediación y la valoración probatoria dentro de las audiencias, punto que yo he tocado en casi todas mis conferencias sobre decreto 806. Comenzando por lo siguiente, ha habido una confusión conceptual y lo que ha llevado a la práctica judicial entre lo que es la inmediación y la valoración probatoria. Entonces voy a describir primero qué es la inmediación y luego qué es la valoración probatoria, porque eso va a ser importante durante las audiencias. Punto inicial. La inmediación está consagrada en varios textos del Código General del Proceso. Está en el artículo 6, está en el 37, en el 107, en el 171, ustedes los pueden revisar y por supuesto dispersos en normas probatorias. ¿Pero qué nos dice la inmediación? La inmediación es una regla que nos sirve para controlar audiencias, de forma tal que se respete el orden de la audiencia, la solemnidad de la audiencia y por supuesto se cumplan los cometidos de la audiencia. Para eso está el juez. Por eso, por ejemplo, el artículo 6 dice, el juez deberá realizar personalmente las audiencias. El juez no puede delegar la práctica de la audiencia como lo hacíamos antes, que uno llegaba a los juzgados y los jueces no estaban.
Por eso también, por ejemplo, en el artículo 36 del Código General del Proceso se dice que la ausencia de los magistrados en la respectiva audiencia genera causal de nulidad. Nulidad que está replicada en el numeral primero del artículo 107 del Código General respecto de los jueces y de los magistrados. Y nulidad que se repitió en el inciso final del artículo séptimo del decreto 806 ante la ausencia de la mayoría de los magistrados. En el tema de los magistrados en cuerpos colegiados, el decreto 806 habló de mayoría, es decir, con que al menos participe la mayoría de los integrantes de una sala. Por ejemplo, una sala de 3 podría estar integrada por 2, pero no puede estar integrada por 1, porque se necesita al menos la mayoría. Luego, si no está la mayoría, sería una causal de nulidad. Eso es un punto importante. Tema número 2. ¿Para qué es la inmediación y qué es la inmediación? Es la presencia del juez, pero ¿para qué? Definitivamente no es para valorar las pruebas. El juez, mientras escucha a los testigos, mientras escucha a las partes o a los peritos, no está haciendo valoración. ¿Por qué? Porque hay una norma que está en el artículo 176 del Código General del Proceso que se le impone hacer después, inclusive de escuchado los alegatos de conclusión y sobre todo en conjunto. El juez no va valorando las pruebas mientras las recibe. El juez las va controlando, eso sí. Entonces la inmediación tiene un componente espacial, significa lo inmediato, aquí mismo, en el mismo lugar, en el caso de las audiencias, todos conectados, por supuesto mediados por un computador, sistemas telemáticos, pero en presencia todos. Entonces eso es un tema espacial. Y también es un tema temporal. El tema temporal se refiere a la inmediatez, a diferencia de los procesos escriturales en que tocaba esperar días, meses, años y a veces décadas para la resolución de una petición, incluyendo desde un auto admisorio de la demanda hasta una casación. Pues lo que queremos es que se resuelva inmediatamente, inmediatez. Entonces la inmediación está asociada a un componente de velocidad, de celeridad, de inmediatez. Entonces inmediación todos juntos, inmediación todo rápido. Y no a la carrera, sino rápido, que pase en ese mismo momento y que el juez pueda controlar. Ahora, tres facultades importantes derivadas de la inmediación, que no es que solo se puedan ejecutar o realizar con un proceso con inmediación oral, sino que son importantes para una audiencia. El poder de ordenación, el poder de instrucción y el poder de disciplina. Son tres poderes importantes para que la audiencia pueda desarrollarse exitosamente. El poder de ordenación, ¿en qué consiste? En que el juez pueda adelantar su audiencia, lo primero la palabra ordenación, en el orden en que está previsto en la ley, evitar que se paralice, evitar que se desarrolle en la forma como no está establecida en la ley, iniciar su audiencia, terminarla, llamar a los testigos, escuchar. Luego viene el poder de instrucción, ese sí se refiere a las pruebas, instruir se refiere a pruebas. El poder probatorio ya es el poder de decretar las pruebas, practicarlas, controlarlas durante su práctica. Luego, con el poder de instrucción, el juez resuelve sobre las peticiones probatorias, adopta determinaciones durante las pruebas, resuelve, por ejemplo, objeciones y demás. Y luego viene el poder de disciplina. Por el poder de disciplina, que está regulado no solo en el artículo 107 y 44 del Código General, sino también en el protocolo de audiencias de la rama judicial, que es el acuerdo 104-44, el juez tiene la potestad de, por ejemplo, previo incidente, por supuesto, previo debido proceso, expulsar a una persona de una audiencia cuando interrumpa su normal curso. Por ejemplo, y hago un paréntesis, los abogados tienen todo el derecho a utilizar equipos de comunicación durante sus audiencias, tienen el derecho a utilizar computadoras, tablets, celulares, estar conectados, estar escuchando algo que alguien les está recomendando para la audiencia, siempre y cuando esto no interrumpa el normal curso de la audiencia, porque el protocolo 104-44 no prohíbe el uso de celulares durante las audiencias. Es diferente que en penal, donde sí se prohíbe, pero en civil no. Entonces, el civil, que va para laboral, contencioso administrativo, familia y excepcionalmente constitucional, pues tiene una ventaja y es que todo el mundo puede entrar con equipos de comunicación a las audiencias. ¿Quién no podrá utilizar un equipo de comunicación para escuchar, por ejemplo, la respuesta a una pregunta? Sería, por ejemplo, el testigo o la parte cuando está declarando, o un perito cuando está rindiendo su declaración porque fue citado a la audiencia. En esos casos, el juez podría controlar. Lo siento mucho, no puede utilizar equipos de comunicación, pero por lo demás, las partes sí, porque lo que queremos es el mejor resultado durante la audiencia. Entonces, es importante saber que la inmediación sirve para la disciplina. Si alguien incumple las órdenes de la ley o del juez, el juez impondrá correctivos desde la expulsión de la audiencia hasta una multa o hasta un arresto. Esos son los tres poderes. Pero cosa muy distinta, y empiezo ya a cerrar porque se me acaba el tiempo, sería la valoración probatoria. La valoración probatoria, que está en el 176 del Código General del Proceso, se funda en una metodología que ha escogido el legislador colombiano que se llama sana crítica, aparece expresamente mencionada. La sana crítica se aplica con posterioridad a la práctica de la prueba, no podemos aplicarla durante la práctica de la prueba. ¿Por qué? Porque el 176 nos obliga a valorar en conjunto, nos toca esperar.
Y en algunos procesos, si no en la gran mayoría, eso solo se puede hacer después de oído los alegatos de conclusión, porque nosotros no podemos formar convencimiento pleno y completo, el completo conocimiento o la formación de la idea para dictar sentencia antes de haber escuchado alegatos. Debemos escucharlos. Luego eso se hace después. Entonces, la valoración probatoria se hace conforme a las reglas que nosotros nos dicen así. Si un testigo nos declara que escuchó, que vio, que sintió, que le consta algo, nosotros contrastaremos esa respuesta contra las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia, las reglas de las artes, las disciplinas, las máximas de la experiencia y, por supuesto, el sentido común. De forma tal que si a nosotros se nos ofrece un medio de prueba dentro del proceso, nosotros tenemos que contrastarlo. Es posible, se opone a la lógica, se opone a la ciencia, se opone a la naturaleza, y si no se opone a ninguna de esas, entonces será posible, será probable, la experiencia me dice que sí ocurrió o la experiencia me dice que no ocurrió. Se ha dicho en varios foros, sobre todo internacionales, que por ejemplo las tecnologías no permiten evaluar las expresiones de las personas. Eso está absolutamente alejado de la realidad. Y aprovechando que estoy en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quiero contar, yo que tomé el curso de formación de jueces para entrar al cargo donde estoy, y yo que ahora soy formadora de la escuela, se lo certifico. No existe un solo método, metodología o aval científico que nos permita a nosotros entender, intuir o averiguar de las expresiones faciales o corporales de una persona si nos está mintiendo o no. Eso es imposible. Lo han vendido en páginas de internet para incautos. Han tratado de decir que eso existe, eso hace parte de la ciencia ficción. Nunca en la escuela judicial nos irían a nosotros a dar un curso de cómo evaluar la verdad o la mentira de acuerdo con la expresión de una persona. Tampoco la expresión del juez nos dice mucho porque precisamente no lo conocemos. Y termino con la respuesta a una pregunta que me han hecho en todas las conferencias sobre esto, y será que se pierde la identidad si yo no lograra ver bien a la persona, identificarla, como ustedes ahora conmigo, a través de una cámara, con un fondo institucional. O si yo no logro que la persona me prenda la cámara, ¿será que es un juez sin rostro? ¿Será que yo no logro identificar a la persona? La respuesta es muy sencilla. Uno, que a un juez no se le vea el rostro en la cámara no significa que sea un juez sin rostro. Eso sucedió precisamente en la ciudad donde me encuentro, en Medellín, hace varias décadas, cuando a raíz del narcotráfico estaban dando muerte, estaban dando de baja a nuestros jueces. Por eso tocó anonimizarlos. Nadie sabía quién era el cargo, quién era el nombre, dónde se ubicaba, para que no los asesinaran. Pero eso era un juez sin rostro. Y que a un juez no se le pueda ver la cara en la cámara no significa que sea sin rostro. Dos, las partes no nos conocen por regla general, no saben cómo son nuestras expresiones, no podrán identificar en la cara que ponemos durante las audiencias si van bien o si van mal. Y tres, menos nosotros. Y mucho menos, y termino con esto ahora sí, podremos identificar a una persona o pensar que no es realmente quien fue llamada a audiencia con su cédula, si no la presenta o no, porque la mayoría de ustedes sabe que el día en que se toman la foto para la cédula, por ejemplo, yo quien les habla, que ya soy una persona entrada en bastantes años, yo miro mi cédula para el día en que me la tomaron, que tenía más o menos 18 años y yo era otra persona, era otro rostro. Luego ni por ahí podemos identificar. Se nos ha dado que han entrado a nuestras audiencias personas que se postulan como fiscal, como parte, como ministerio público, como sujeto, como abogado, y no son quien dicen ser, a pesar de que muestran un documento el cual nosotros los jueces simplemente validamos. Y a veces tratamos de validarlo conforme al tacto, cosa que tampoco sabemos hacer. Créanme ustedes que cuando una persona entra a audiencia y me entrega una cédula de ciudadanía, yo no tengo el deber, porque no está en ningún protocolo, de llamar a la a la Registraduría Nacional del Estado Civil y proceder a un sistema que los penalistas llaman individualización, es decir, con toma de huellas de dactilares para saber si la persona sí coincide con aquella que fue llamada al proceso. Luego, estos son mitos que se van creando alrededor de los juicios orales y de los juicios virtuales que nosotros tenemos que desvirtuar. Por supuesto, insisto, si dado caso el juez advierte que tiene que adelantar una gestión sensorial, es decir, para la cual no basten sus oídos con lo que le están contando las partes, porque es insuficiente, el juez deberá tomar todas las precauciones y deberá adoptar todas las decisiones necesarias para que la audiencia pueda tener un componente presencial y él se pueda trasladar. Por supuesto, lo deberá hacer él personalmente, porque las reglas contenidas en el Código General del Proceso impiden y prohíben que los jueces se separen del conocimiento de sus audiencias. En últimas, estaría prohibida la delegación dentro de las funciones judiciales. Muy bien, honrando el tiempo, creo que con esto termino y creo que hay una fase de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Nissim Blas. Vamos al fragmento de preguntas.
¿Qué consecuencia tiene que los testigos estén juntos y en el mismo lugar al momento de declarar? Muy bien, es una pregunta recurrente que se ha hecho en varios juzgados. Lo primero que quiero decir es esto. El artículo 220 del Código General del Proceso establece que quien no ha declarado no podrá escuchar a quien le antecede. Es una regla testimonial que, por cierto, el profesor Jordi Nieva Feror en el último Congreso de Derecho Procesal criticó muchísimo. Pero lo importante es que está. La pregunta que debemos hacernos es ¿y qué pasa si sí está? Entonces la respuesta es esta y es muy importante. No es una causal de impedimento procesal, es decir, no es una causal de nulidad de la prueba, no es una causal de suspensión o interrupción del proceso, no es una causal de suspensión de la audiencia. A lo sumo le permitirá al juez, si él advierte que hay varias personas que todavía no han declarado que están dentro del mismo recinto, es decir, uno llama a varios testigos y resulta que todos llegan a la misma casa. Eso es normal, inclusive nosotros lo vemos en las inspecciones judiciales, todos los testigos dentro del mismo cuarto. Lo que hacemos nosotros en la vida real es retirarlos y pedirles que se vayan para otro cuarto. Recordemos que en los edificios judiciales que tiene la rama judicial para nosotros no hay salas de testigos, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde, y yo lo conozco a nivel personal, hay salas especializadas donde los testigos son resguardados, inclusive con agentes de policía, para que no escuchen a sus antecesores, a quienes le anteceden. Pero en Colombia no tenemos eso. Luego, la pregunta es, ¿podríamos suspender una audiencia o paralizarla o interrumpirla hasta que el juez no esté seguro que los testigos no están juntos? La respuesta es no, no se puede porque no es una causal de interrupción de audiencia. A lo sumo el juez deberá amonestar y, si es el caso, sancionar a quienes incumplan su orden de retirarse, es decir, no escuchar la declaración del que le antecede, cosa que será absolutamente, digamos, compleja porque sabemos que las audiencias son públicas y tienen que ser transmitidas. Luego es una regla muy difícil de cumplir. Doctor Nathan, ¿es posible realizar una audiencia semipresencial en la que el juez esté en su casa o despacho y las partes en lugares distintos? Completamente, completamente. La idea en este momento es que no asistamos a las sedes y lo reitero, lo dije al comienzo y quiero ser muy enfático en esto. Es totalmente posible, preferible que los jueces transmitan desde sus casas, porque las normas del Consejo Superior dicen hogares, menciona esta palabra textualmente, o desde donde se les facilite. Y no tiene nada de malo tampoco que un juez que no tenga los equipos en su casa se traslade hasta su sede, es decir, su despacho, o a una sala de audiencias, con tal de que le permita a los demás conectarse por medios tecnológicos. Lo que sí consideramos muchos que no se puede hacer, porque lo dice el decreto 806, es obligar a todos a estar en un mismo recinto al mismo tiempo, porque el decreto dice que toca por medios tecnológicos. Doctor Nathan, ¿es posible delegar la realización de alguna diligencia, como la inspección judicial, en un empleado del juzgado por razón de que el juez no ha sido vacunado? No, no es posible. En este momento la única reglamentación que lo permite es la de las altas cortes. Eso está por vía estatutaria y se ha discutido varias veces. Solo las altas cortes pueden delegar o comisionar la práctica de pruebas en sus magistrados auxiliares, pero eso no está permitido ni para tribunales ni para juzgados. Por lo tanto, si un juez no puede desplazarse para realizar una inspección judicial, él deberá asistir a ella por medios electrónicos. Es decir, perfectamente el juez podría quedarse en su casa, en su hogar, para protegerse de un contagio eventual y pedir la colaboración de las partes y pedir inclusive la colaboración de alguno de los empleados del juzgado que sí tiene esquema completo de vacunación, el cual precisamente ahorita la rama está implementando. La rama nos está preguntando a los jueces quienes tenemos esquemas completos de vacunación para adoptar medidas contingentes. Lo que no puede hacer un juez es la delegación, algo así como vaya el oficial mayor, vaya el secretario y él hace toda la audiencia y él toma la prueba y él firma el acta. Eso no se puede hacer. Nuestro agradecimiento especial al magistrado Nathan Isimblad Murillo por su clara, precisa y ponderada explicación sobre el desarrollo de las audiencias en el decreto 806 de 2020, norma a través de la cual la práctica judicial se ha encauzado en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a las medidas extraordinarias que ha impuesto el estado de emergencia económica, social y ecológico generado por la pandemia del COVID-19 y que se hacen esenciales para el ejercicio expedito de los trámites y etapas propias de la práctica judicial, desde luego, como lo mencionó el doctor Nisimblad, en todo caso garantizado por un sistema tecnológico y de información consistente. Nuestro agradecimiento también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas del sector justicia que se han conectado a esta conferencia.
Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro formador invitado, nos despedimos con una frase de la académica y escritora estadounidense y Premio Nobel de Paz, Emily Greenwald, que dice: la tecnología nos da las facilidades que disminuyen las barreras de tiempo y de distancia. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.